el que tenía aquí pues tenía aquí ya pues esto. Bueno, vamos a continuar pues ya digamos con la última parte de esta sesión, en la cual pues estábamos hablando sobre lo que era el tema de los elementos de protección personal. Pues estamos haciendo digamos como una charla pues entendiéndose que pues como hay una responsabilidad digamos por parte sí del empleador y nosotros pues dentro de la parte de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que llegar y indicar pues en este sentido que cuando nosotros estamos hablando de que sí, o sea, nosotros, nuestra tarea es que empezar, digamos, a darle la capacitación a los trabajadores para que pues, puedan usar cómo usar el elemento de protección personal, cómo colocárselo. Digamos que todo esto se hace, pues, por un lado, digamos que se hace necesario porque pues sabemos que no es solamente que tome el casco o tome los guantes, perdón, o tome pues ciertos elementos y ya, con eso cumplimos. No, resulta de que pues con eso digamos que también debe haber una explicación de acuerdo, digamos, también a lo que nos dice pues el fabricante. Y la reflexión que pues íbamos digamos hacia esto, porque pues más allá de ver pues todo lo que es el tema de las responsabilidades del empleador que muchas veces nosotros conocemos y que pues que todo debe, primero, bueno, en esto digamos que sí hay que tener en cuenta algo que a veces de pronto sí se nos queda de pronto a veces pendiente, y es que no se documenta muy bien lo que es pues tanto las actividades de capacitación como pues lo que es el tema de también del registro. A veces de pronto usar una simple pronto lista de asistencia y demás, pero no es, o sea, hay que generar digamos como tal un registro, un formato que realmente nos soporte pues esto como tal. Y lo otro es que también dentro del estudio de lo que nosotros debemos hacer, y en eso digamos que nos habíamos quedado antes de la lluvia porque pues desafortunadamente esta nos había llevado, digamos como tal, este tipo de lluvia no nos estaba dejando escuchar también, digamos el retorno no me estaba llegando muy bien, entonces por eso digamos que pausamos ahí un buen rato. Pero digamos que a lo que yo quiero llegar con esto, digamos que repasando ya todo lo que es el tema de elementos de protección, eh, lo importante va a ser siempre poder hacer un estudio, sí, o sea, serio sobre lo que es el tema de los elementos, de cuáles son los que le sirven, porque mire, más allá del hecho de que usted digamos cumpla que sí, que le da el elemento de protección personal, que por ejemplo usted llega y de pronto les hace firmar la entrega y demás, lo que nosotros debemos hacer es pensar es también si ese elemento de protección personal es el que realmente sirve, si es el que necesita el trabajador. Ahora, en esto, por un lado, obviamente sí va a ir lo que es el tema de los peligros, o sea, el análisis de los peligros, lo que nosotros hacemos, y con eso digamos que también el tema de elemento, pero también va la necesidad también, y eso digamos que es también lo que quiero comentarles, y es que uno también tiene que mirar muy bien es que el elemento de protección personal realmente sirva, o sea, que realmente el fabricante recomiende para este tipo de trabajo eh, para este tipo de trabajo pues ¿cómo es que se llama? Eh, para los trabajos que digamos que ejecuta el trabajador, que sea digamos el elemento de protección personal. Por eso la importancia mucho de la ficha técnica. A veces la ficha técnica nosotros llegamos y la tenemos ahí como por el tema del cumplimiento, y esto digamos que hay que tenerlo muy en cuenta cuando el trabajador digamos se le entrega el elemento de protección personal, y que efectivamente se haga conforme a lo que es el tema de la ficha técnica. ¿Esto por qué? Porque también a veces, o sea, lo que uno tiene que entender es que esto es una forma, digamos, cuando uno habla de lo que es la parte de la seguridad y salud, no solamente es para prevenir las enfermedades, los accidentes laborales, sino también para liberarnos de problemas potenciales que nosotros podemos tener con los trabajadores. Digamos que hay un tema pues, que es, digamos, prioritario, digamos, en este sentido, y es el hecho de que nosotros podemos encontrar muchas cosas. Digamos que primero, el trabajador que llega, sale de la empresa, o de pronto pues por decisiones administrativas de la organización sale de la empresa, y entonces pues con tal de conseguir pues beneficios, indemnizaciones y demás, empieza digamos también a pegarse de cualquier cosa. Hay que tener en cuenta que pues la realidad es que la legislación, digamos que en ese sentido, y lo he visto,
la legislación muchas veces, pues sí, protege al trabajador mientras esté adentro, pero también, y mientras no tenga, digamos, pruebas fehacientes y demás, pues no lo va a proteger de nada. O sea, digamos que hay que tenerlo en cuenta, porque la legislación en eso, digamos, que va en doble sentido, digamos, uno en sentido que es que pues va a favor de, digamos, del trabajador mientras éste pueda probar de que hay una vulneración de derechos, pero también va a favor de las empresas mientras estos también puedan soportar de que sí hicieron la gestión. Y en esto, digamos que cuando uno pelea, cuando los trabajadores, digamos que se ponen a las malas con las empresas, hay que tener en cuenta de que ellos siempre van a alegar que nunca se hizo nada, de que nunca se les cuidó, que nunca se les dio capacitación. Y aunque también hay que entender que a veces, como lo hemos dicho, no es solamente denuncia, demande, sino que también aquí se trata es de que pueda, digamos, soportarlo. También en un momento dado uno tiene que ¿cómo se llama? Cubrir todos los frentes y más en este sentido. Y es que ustedes, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que nosotros vamos a observar, digamos, en este caso? Y es que una de las cosas que va a ser importante es que la ficha técnica realmente concuerde con el tipo de elemento de protección personal, porque es que, miren, uno de los argumentos que puede sacar un trabajador es que sí, los guantes, pero esos guantes no le servían. ¿Y usted cómo demuestra de que sí? Digamos, bueno, listo, usted demostró pues a través digamos, a través de su matriz de elementos de protección personal, a través de la capacitación, a través de lo que es el tema de, de la firma, de que pues sí lo recibió, de que el trabajador recibió la capacitación y recibió el elemento de protección personal, pero la pregunta es, ¿cómo va a soportar usted de que realmente el trabajador recibió, digamos que en este caso, que si el trabajador recibió, ahora sí, estaba funcionando. El trabajador recibió lo que era el elemento de protección indicado para el trabajo que iba a desarrollar, y la única forma, digamos, de hacerlo es a través de la ficha técnica. Entonces eso, digamos, que es como lo que yo tendría que decirles, porque pues obviamente no quiero desconocer el hecho de que ustedes ya saben, digamos, que el tema de la responsabilidad que tienen los empleadores de registrar las capacitaciones, de dejar registrar pues todas las actividades que se desarrollan pues, a nivel de lo que es el tema de las capacitaciones de elementos de protección personal, pero digamos que ese es uno de los detalles que uno puede también pensar en ese sentido, y eso, digamos, que nos va a servir también para dar una conciencia clara también a los trabajadores de que un elemento de protección personal es el que recomienda el fabricante. Eso, digamos, pasaba. Yo les he contado que en una empresa, y eso, digamos, que ahorita sí se los cuento con todos los detalles, y es que yo estaba dando una capacitación hace varios años a una empresa que se dedica a la comercialización de fotocopiadoras y la recarga de tóneres, de estos que son polvillos. Resulta que los trabajadores que hacían estas recargas, a ellos se les compró, o sea, a ellos les intentó comprar, por ejemplo, una careta, digamos, de estas transparentes, como las que utilizan a veces los médicos, y resulta que eso no les va a servir. ¿Por qué? Porque se le empaña la careta. Y resulta que eso compraron un poco de cosas y les una gran cantidad de dinero. E inclusive pues me comentaban de que pensaban de que el elemento, como era caro, así literalmente, digamos, que se les servía. Resulta que la solución que ellos tuvieron fue la más barata. Entonces fue una careta pues especial que no permitía como tal la acumulación del calor, el calor corporal, y no le empañaba, digamos, la careta. Entonces eso, digamos, que hay que tener, digamos, que eso hay que tenerlo, digamos, ahí muy en cuenta. Y la importancia, digamos, de tenerlo en cuenta es precisamente porque cuando nosotros tenemos, digamos, en este caso, lo que tiene que ver lo que tiene que ver con el tema de los elementos, pues uno cómo le va a exigir a un trabajador que utilice un elemento de protección si nosotros no tenemos la seguridad de que realmente ese sí le sirva. Entonces eso, digamos, que hay que hacerlo. Eso a veces se puede volver un trabajo, digamos, un poco dispendioso, porque pues es tener que consultar en fabricantes, en internet, o sea, tener que buscar, digamos, ese tipo de elementos, pues viene, digamos, a tener mucha que buscar, a veces tener creatividad, digamos, en el sentido de que
creatividad es saberlo buscar, saberlo, digamos, preguntar, saber, digamos, encontrar, digamos, lo que sean los proveedores de ese tipo de elementos y adicional, pues que realmente sí le sirvan al trabajador. Porque eso es una realidad, digamos, si el elemento no sirve, digamos, mientras usted puede esté por ahí cerca, lo va a utilizar el trabajador, de resto se lo va a quitar. A mí me causaba curiosidad que yo veía, digamos, una persona y digamos que a veces, digamos, como la reflexión que uno tiene que tener en los elementos es que realmente tienen que ser funcionales. Yo recuerdo que en alguna organización sí, que estábamos ahí, llegaba, digamos, uno de los asesores. Yo recuerdo en una época que llegaba el asesor que les había, digamos, dado todo el tema de a nivel ambiental, la asesoría para la implementación de un sistema de gestión, en este caso era ambiental. Y yo recuerdo que yo veía a la persona, una de las personas de mantenimiento, y esas personas de mantenimiento, pues cada vez que veían a esa persona que era el asesor, se ponían un casco. Y yo decía, o sea, pues valiente gracia que siempre se lo coloquen cuando ven a la persona, o sea, ahí cerca, pero si no lo utilizan siempre, ¿para qué? Y generalmente, digamos que están utilizando uno de estos cascos que eran, digamos, de construcción, que digamos que para el tema de construcción, o digamos que son espacios, digámoslo así, digamos como más abiertos, como el tema así de pronto de una mina que hay harto espacio y demás, pues digamos que son, sí, digamos que sirven, pero cuando son espacios que son, digamos, muy confinados, como en el caso de un cárcamo, que es, digamos, ese espacio en donde el mecánico allá está revisando la parte inferior del vehículo y como que va y se introduce debajo, digamos, del piso, porque pues hay como un pasadizo, digamos, en la parte, digamos, del piso hay un pasadizo para poder ver el vehículo en mantenimiento. Y bueno, digamos que uno pudiera utilizar, decir, no, es que van a utilizar cierto casco, resulta que no, porque es que el espacio no da. Tendrían que utilizar otro tipo de protección, sí, para proteger la cabeza, como un PPC de casco, pero no como el que de pronto utilizan ahora. ¿Por qué? Porque resulta, digamos, que no era el indicado, porque primero no tenía barbuqueo. Digamos que ese era el primer análisis que habíamos hecho en ese momento. O sea, en cualquier momento le tocaba estar mirando hacia arriba, entonces se le caía. Además de que pues era muy grande para el espacio que pues estaba, digamos, allí el trabajador. Entonces lo que hicimos fue buscar uno pues que fuera más pequeño como tal, pues digamos que no fuera que tuviera tanto volumen como el de construcción, y adicional pues que pudiera, digamos, ser bien ajustado, digamos, a la cabeza, ¿no? O sea, que pudiera, digamos, ahorrar la mayor cantidad de tiempo. Y ese se volvía algo que pues no era como algo más grande, digamos, que estaba puesto en la cabeza, y más con el espacio pues que estaba limitado. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, o sea, ese análisis es lo que uno tiene que hacer, porque finalmente, digamos que yo aquí les puedo decir, sí, que la responsabilidad es de los trabajadores, que deben colocárselos, y yo puedo llegar con ellos, y sí, ellos me pueden firmar y me van a responder las preguntas cuando yo pues haga el tema de la capacitación de una forma pues muy espontánea, y claro, que cuidarlo y mantenerlo. Y sí, tú cumples, digamos, a nivel legal tú tienes ese soporte, pero como la idea finalmente es que el trabajador realmente use las cosas, pues ese es el análisis de trabajo que uno tiene que hacer. Digamos que eso es lo que yo he querido, digamos, que en esta oportunidad hacer ese análisis, porque sí, tenemos que, claro, la responsabilidad por parte del trabajador va a ser que utilice el elemento de protección personal, va a ser que asista a las capacitaciones, y va a asistir, es más, hasta va a asistir obligado, porque pues de todas maneras pues hace parte de sus obligaciones. Pero digamos que aquí lo que uno quiere más es que realmente utilice el elemento de protección personal de forma permanente. Entonces, si no le das el elemento de protección que sea el adecuado de acuerdo a la ficha técnica del fabricante, entonces pues él no lo va a usar, o lo va a usar a regañadientes, o cuando usted no lo ve, y usted no puede, y uno no puede ser policía. O sea, realmente digamos que se trata de eso, digamos que uno no puede ser policía para estar ahí, y además que es harto, o sea, eso digamos que se vuelve harto, y digamos que estén insistiendo a las personas que cuiden su propia salud. Pero digamos que uno sí puede, a través de lo que es este tipo de gestión, poder entonces llevar a que las personas utilicen sus elementos de protección personal
de forma permanente durante la jornada laboral y lo puedan hacer siempre y cuando digamos que se ajuste, que sea realmente el indicado. Digamos que eso es algo que uno digamos que debe tener en cuenta. Por eso es que es muy importante digamos toda la insistencia de lo que les había hecho durante las sesiones anteriores, de conocer lo que es la organización, de interiorizar, de entrar, digamos, también a ser parte de todo el trabajo de lo que tiene, digamos, a nivel de organizacional, y no de pronto de lejitos allá, que yo haga una, no, hay que uno entrarse también a eso, conocer lo que es el trabajo, que le escriban a uno lo que es el tema del trabajo, porque en la medida de que uno se hace consciente, uno puede observar también cuáles son las necesidades que tienen los trabajadores y también satisfacerlas. Porque miren, todas las personas realmente, si uno se pone a analizar, todas las personas quieren tener una larga vida, o sea, vivir lo que tienen que vivir, no que su vida se corte en 20 o 30 años porque se enfermó, porque no cuidó su salud, porque se expuso, digamos, a ciertos peligros en su trabajo. Eso digamos que hay que tener en cuenta. Y también hay que tener en cuenta de que pues muchos también quieren hacer las cosas. O sea, eso digamos que también con el tema de la concientización también hay que, digamos que, eh, traerlo, digamos, a la mesa, el hecho también de que las personas, en últimas, digamos, los trabajadores quieren hacer caso, pero digamos que si no hay esa instrucción clara, digamos que si no se tiene en cuenta, digamos, como tal, lo que es el tema de cómo cuidar la salud, aterrizarlo, digamos, a sus realidades y que realmente se ajuste también a las necesidades, porque recuerden que todo esto también tiene que ir en función de la productividad. Digamos que esa es una visión de la cual nosotros no nos podemos desprender. ¿Cómo hacemos para también hacer de que las personas trabajen, generen productividad, sean productivas en su trabajo, tengan un buen desempeño y que lo hagan de forma segura, que cumplan con las metas de producción, que cumplan con todo el trabajo que tienen que hacer de forma segura? Esa es la meta y esa es la cuestión de lo que uno tiene que hablar acá. Entonces, eso digamos que ahí es hacia donde uno va, porque el resto, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Que usted sí, usted va a cumplir legalmente el tema de la firma, pero le va a pasar como muchas veces lo veo, y es que llega, usted le da una capacitación de que quiénes son los miembros del COPAS, qué es el COPAS, qué es el Comité de Convivencia. Y usted llega a una auditoría a la misma persona y le dice, ah, no, no sé, no tengo idea, no me acuerdo. ¿Y es por qué? Porque realmente no se le ha dado ese contexto también al trabajador. Cuando se le da ese contexto, miren que una de las cosas que decía también el científico Yunis era el hecho de, digamos que hablando en relación a lo que es la parte de educación y que también digamos que a nosotros nos aplica en ese sentido, porque nosotros somos finalmente, no solamente somos instructores, digamos como tal dentro de un ambiente de formación, sino que dentro de los proyectos, cuando estamos dentro de empresas, pues también somos, digamos, gestores de ese cambio y también estamos enseñando, aunque pues no sea, aunque en las empresas no vamos a hacer, digamos, bueno, sí digamos a través de la entidad, pero digamos que de pronto con negocios que tengamos aparte, también vamos a instruir, vamos a enseñar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos digamos que el tema es cómo generamos, y eso digamos que era para el científico Yunis que lo decía en una entrevista, era cómo hacemos para que el conocimiento sea significativo? Y esa pregunta, porque pues él la hacía, era en relación también a lo que era pues todo lo que tenía que ver con el tema del conocimiento, de lo que digamos que se enseñaban en los colegios, que era útil o no. De todas maneras también nosotros lo enfocamos es a nivel de empresa. ¿Cómo hacemos? Porque como todo el conocimiento es útil, digamos que se da, porque pues aquí no hay espacio para, digamos, hacer cosas que sobran, sino lo que es necesario, ni más ni menos. ¿Cómo hacemos para que los trabajadores vayan allá y realmente ese conocimiento quede interiorizado? Y es con la aplicación de su trabajo. Entonces, claro, ¿cómo hago yo para que, así como parte de mi trabajo es llegar, prender el equipo de cómputo y demás, cómo lo incluyo yo para ponerme los guantes, para colocarme el casco, para antes de llegar a trabajar y por los pedidos o lo que tengamos ahí pendiente? Entonces, en ese sentido, va a ser muy importante que nosotros lo tengamos pues allí
pues bien relacionado, porque pues finalmente hacia eso es a lo que nosotros vamos con todo esto, digamos, de lo que es el tema de elementos de protección personal y las responsabilidades que tiene el trabajador. Ahora, dentro de todo lo que uno debe, digamos, que tener en cuenta es que la información tiene que ser dada de tal manera de que ellos también puedan saber cómo es que se debe cuidar un elemento de protección. Ahora, ¿eso por qué? Porque es que cuando nosotros, digamos, que hablamos de esto, hay que tener en cuenta, digamos, una de las cosas que es muy importantes, y es que al trabajador pues hay que enfocarlo en relación a lo que es el tema de los peligros. Hay que enfocarlo muy bien, es también a que él tome la conciencia de qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede pasar si no hacemos caso a las recomendaciones que se le da. Esa conciencia es importante que nosotros se la demos a los trabajadores, y en eso es que tiene que ir en función de todo eso. ¿Por qué? Porque en la medida de que ellos sean conscientes de que, bueno, primero nosotros, como lo he dicho, entendamos lo que el trabajo que ellos hacen. Segundo, nosotros nos enfoquemos en las consecuencias que puede tener no seguir las recomendaciones y dárselas, digamos, a ellos a conocer. En eso nosotros le estamos dando una conciencia para que utilicen los elementos de protección, para que sigan las recomendaciones. Pero debe también ser, uno tiene que ser muy sensible, porque es que, mire, yo siempre lo he comprobado de esa manera. Las personas quieren hacerlo, o sea, las personas quieren utilizar su elemento de protección, las personas en su trabajo quieren cuidar su salud, pero a veces no lo saben cómo, porque a veces, digamos, nosotros mismos tampoco sabemos cómo. Y es porque no estamos ahí. Yo les compartía que en alguna ocasión lo hicimos, digamos, con una empresa, estaba dándole capacitación hace varios años, y la persona responsable de seguridad en el trabajo decía, oiga, yo esos peligros que identifico, porque yo los puse, digamos, a hacer toda la identificación a cada uno, o sea, al jefe de producción, al de la línea, digamos, de champú, al de la línea digamos así, de diferentes productos, y yo los puse a hacer el ejercicio, los administrativos y todo, los puse a hacer el ejercicio de que hicieran todo lo que era la matriz de identificación de peligros. Y una de las cosas que uno se daba cuenta era que decía el responsable, oye, esos peligros que detectó el líder el jefe de producción, yo en la vida me hubiera podido imaginar que existían. Y eso, mire, ahí es en donde uno saca la conclusión de que ellos son conscientes también de los peligros que hay. Lo que pasa es que también la queja que hay es cuál. Digamos, ¿por qué tenemos que estar corriendo, digamos, detrás del otro? Venga, póngase el casco, ahí venga, póngase los guantes, por favor. O sea, ¿por qué? Porque no hay una conciencia. La experiencia yo la tuve. Yo la tuve. El día que le dieron una capacitación, yo sufría con las pausas activas. Y eso era, y también con el tema de los conductores, digamos que yo recuerdo, digamos que, bueno, y en especial, digamos, con los administrativos, yo recuerdo que yo sufría porque yo era como que, ay, levántense y de todo. Y sabe cuando empezaron a tomar conciencia y de todo, cuando llegó alguien, les dio una capacitación de biomecánico, digamos, lo que es el tema de pausa activa, los daños que se generan con el tema del túnel carpiano, y eso les mostré una escena, unas películas de terror, digamos, reales, digamos que son lo que se genera con el túnel carpiano, con el manguito rotador, y de una vez se pusieron, diga, vamos, y se crea una cultura organizacional, porque se ve, digamos, la importancia como tal de hacer esas capacitaciones. Ahora, esto siempre tiene que ser muy dirigido, y en esto digamos que tiene que ser muy serio, porque tiene que ir es en relación también a poder, digamos que en ese caso, a llegar a que la persona pueda tener esa conciencia, y que pueda abrir los ojos y se puede decir, a ver cuál es la utilidad, y que pues vea que de todas maneras eso va a ir en pro de su salud. Entonces, ese digamos que es el mensaje, porque es que claro, digamos, de qué manera ellos van a reportar. Ahora, esto también va a exigir muchas cosas. Miren que analicemos una cosa. Ya hemos dicho, digamos, que el tema de utilizar el equipo de protección, la importancia, y también cómo, digamos, hacer que ellos también estén prestos a asistir a los adiestramientos. Yo se los he compartido, y por eso, digamos, que los procesos de capacitación tienen que ser muy puntuales, muy dirigidos y puestos a la necesidad que tiene pues cada uno. Ahora, el tema es también que hay que hacerle, que saber, digamos, cómo hacer para que ellos cuiden, mantengan y limpien el elemento, pues porque tienen que entender que ese elemento de protección personal es de la empresa, es un recurso financiero de la empresa. Sí, ellos lo usan, y por eso es personal, porque lo usan ellos y nadie más lo puede usar.
pero de todas maneras es de la empresa, el dueño de ese elemento de protección personal es la empresa porque ha invertido en un dinero, entonces por eso la obligación también de cuidarlo, de utilizarlo acorde, digamos, a la vida útil que tiene. Entonces, por qué va a ser necesario? Porque finalmente nosotros tenemos que pensar también de forma también económica para que pues efectivamente se puedan invertir en recursos. Ahora, ¿saben por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que estos son recursos que son de la organización y que se tienen que utilizar de forma adecuada por una sencilla razón, porque si la empresa ve que hay desperdicio, ella va a seguir invirtiendo, ¿cierto? En todo el elemento de protección, porque usted ya la convenció de que es cumplimiento legal, de que pues el tema también, pero cuando usted necesite otras cosas va a ser más difícil para poder entonces solicitarlas. Entonces por ejemplo, el tema cuando hablamos de las evaluaciones de riesgo psicosocial, que de pronto haya que hacer un cambio, un ejemplo, en la infraestructura, porque se ha dañado algo y ahorita digamos que adecuar de pronto ciertas condiciones o hacer ciertas compras para mejorar las condiciones de trabajo de los mismos trabajadores. Todo eso digamos que hay que tenerlo digamos ahí presente. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de, de informar, digamos que si necesita, digamos, el elemento de protección, digamos, necesita una reparación, necesita cambio, digamos, como tal es porque tiene que tener la confianza el trabajador. Primero, digamos que esto va a exigir lo que hemos dicho, identificar un buen elemento de protección personal. Y dos, que el trabajador también tenga la confianza de acercarse, porque es que eso también eso es lo que uno tiene que generar, digamos, la confianza de que lo pueda hacer. Muchos trabajadores también dicen, vea, no hay elementos, vea, este guante ya se me dañó y digamos que algunos digamos que hay dos comportamientos que pueden ser perniciosos. El que llega y entonces pues digamos que daña el elemento de protección personal y siempre está pidiendo digamos, digamos como el tema de los guantes, pero también está la otra que es muy perniciosa también, que es, y creo que es aún más, que es cuando el trabajador no pide nada, sino que se aguanta con el mismo elemento de protección, que está averiado, que no está en buen estado y que pues representa un peligro para él, porque pues tiene, digámoslo así, una conciencia organizacional de pensar pues en los jefes y resulta, o digamos a pensar en la alta dirección. Resulta que cualquiera de esas dos pues no es la adecuada. ¿Por qué? Porque las dos, pues una va a ir, digamos, la primera va a ir en pérdida, digamos, en detrimento, digamos, del desempeño económico de una organización y la segunda en detrimento de la salud del trabajador. Ninguna nos favorece porque las dos a la larga, por falta de gestión, nos van a castigar. Entonces, nos van a castigar. ¿Y de qué manera nos van a castigar? Nos va a castigar con el tema de inversiones, con el tema de apoyo, con el tema de recursos, y eso es algo que nosotros pues debemos a toda costa pues tenemos que controlar. Entonces, por ende, digamos que ahí es en donde va, digamos, cómo lograr para que realmente informen y que hagan un buen uso de los elementos de protección personal. Ahora, aquí es importante también tener en cuenta que para evaluar todo lo que es el tema de riesgos potenciales, aquí hay algo que uno debe tener en cuenta y es que ellos deben ser constantemente, digamos, partícipe de estos procesos. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que uno cuando habla, digamos, sobre esto, va a ser importantísimo que nosotros podamos llegar y darles, digamos, las herramientas también para que puedan identificar. Ahora, estos son buenos canales de comunicación, ¿no? Digamos que ahí sí para poder hacer eso, digamos que pueden informarlo, hay que dar canales de comunicación adecuados. Nosotros lo veíamos con el ejemplo de la acción correctiva que estamos analizando en la sesión anterior y allí nosotros podíamos ver muy puntualmente que una de las cosas que más digamos que se estaba digamos allí poniendo en tela de juicio eran los canales de comunicación y en la experiencia digamos que esos son los que uno tiene que evaluar. Ahora aquí hay que establecer buenos canales de comunicación y que sean muy claros para que ellos digamos que tengan la confianza y que puedan digamos hacerlo de forma adecuada. Ahora aquí hay que tener en cuenta que pues en este sentido debemos
debemos entrar a hacerlo, digamos, debemos entrar a evaluar algo y es esto, y es el hecho de que cómo hacemos para que ellos puedan seguir las instrucciones adecuadas. Y esto exige un proceso de capacitación que sea muy bien dirigido, muy puntual y que precisamente, miren, precisamente vaya, digamos, a cumplir ese objetivo y es que hagan caso a lo que es la recomendación. Ahora, adicional a eso, también es necesario uno establecer también una gestión adecuada, porque ¿qué es lo que uno siempre se va a encontrar con esto? Que digamos que estos son elementos que uno debe tener en cuenta. ¿Yo para qué informe si no se va a hacer nada? Y claro, efectivamente el trabajador va a tener razón. Porque no, mire, yo digo esto, yo he dicho esto y entonces ¿qué pasa? No, uno cómo responde a eso. No hay forma de responder. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros antes de pedirle de que informe sobre condiciones inseguras y demás, lo que tenemos que asegurar es que realmente esos canales de comunicación y que la gestión como tal sí sea efectiva. Que vea, oiga, informamos sobre esto y se solucionó. Informamos sobre lo otro y se solucionó. Esas son las cosas que uno debe tener muy en cuenta. Digamos, porque sí, es muy fácil decir, vea, usted sigue instrucciones, que reporte y todo, ellos van a decir, sí, 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 pero a la vez, pero después es no, o sea, no lo van a hacer, porque dicen, ¿para qué? O sea, no me voy a ganar un enemigo, voy a aguantar, y más como lo que hemos hablado en algunas ocasiones, y es que las personas realmente como que tratan es de acomodarse, digamos, como a esas situaciones como tal, ¿no? Entonces eso digamos que hay que tenerlo, digamos, allí muy en cuenta y hay que mirarlo, digamos, de esta manera. Ahora, aquí vamos a mirar algo que va a ser muy importante y es que siempre debemos tener muy en cuenta lo que es el tema de las fichas técnicas y miren, en esto digamos que el trabajo que nosotros debemos hacer de campo no es solamente mirar que de pronto la empresa, digamos que sí, está bien, está legalmente constituida, digamos que tiene, digamos que los elementos bien bonitos y demás, pero que también nos entreguen lo que son las fichas técnicas. Miren que algo que también hay que reforzar acá es que, ojo, una cosa, y no sé si ya creo que lo dije esta mañana, y es que una cosa es que una empresa esté legalmente constituida, pero una empresa totalmente, o sea, que esté legalmente constituida, no significa que efectivamente sea formal. Y eso que sea formal es que entregue su ficha técnica. O sea, eso es algo que de ese requerimiento y la ficha técnica tiene que ser completa. O sea, la ficha técnica, un elemento de protección personal, tiene que ser tan completa porque uno tiene que soportarlo frente a los trabajadores por qué ese elemento y por qué el fabricante sí lo recomienda. Y también pues hacer el trabajo de campo con el mismo trabajador de que sí sirve para hacer ese trabajo. Ahora, en eso digamos que uno tiene que tener muy en cuenta muchísimas cosas, digamos, por ejemplo, lo que es el tema de entender que cuando nosotros tenemos un elemento de protección personal, pues debe, digamos que también ilustrarse para que el elemento pues sea también el adecuado, que proteja, digamos, lo que son ojos, cara, cabeza, pies, manos, brazos, como tal, porque pues eso digamos que hay que tenerlo en cuenta. Y adicional, pues realmente pues tenerlo, digamos, muy presente. Aquí digamos que yo les he dado un ejemplo de uno de los elementos que nosotros usábamos que para lo que es el tema de los cascos, digamos, en el trabajo de mantenimiento que yo les decía, digamos que este fue la mejor opción y con esto digamos que no tenían ningún problema porque pues no, digamos que la diferencia entre el casco y la cabeza no era mucha, entonces eso digamos que había que tenerlo digamos ahí muy presente digamos como tal. Y digamos que aquí tenemos algunos tipos de elementos pues para lo que es el tema de protección y demás. Ahora, aquí hay que tener en cuenta, digamos que lo que es el tema de protección respiratoria, dependiendo también de la hoja de seguridad de la sustancia química en esto, lo que es el tema de los exámenes médicos, hay que hacerle mucho seguimiento a estos tipos de trabajadores que manejan ciertos químicos. En eso, digamos que la idea es cuál, la idea es que usted no vaya, digamos, a tener algún tipo de problema con un trabajador, porque miren,
póngale cuidado. En esto digamos que hay que tenerlo, digamos que en estos trabajos que tienen que manejar ciertos químicos y demás, los exámenes médicos son con mayor frecuencia, inclusive puede ser de 6 o 3 meses dependiendo también del caso y de la recomendación del médico. Por ende, digamos que uno debe tener en cuenta que la idea, digamos, en ese sentido, es que ustedes puedan identificar lo que es el tema de todo lo que es la parte de la protección respiratoria y en ese sentido pues puedan hacerle los exámenes médicos adecuados para saberlo. Ahora, el tema de la prueba de ajuste, esto digamos que va a ser muy importante porque pues así como casi todos digamos a nivel como adultos pues tenemos digamos que ya digamos un tamaño similar, ¿cierto? Digamos que no cambia mucho, digamos, lo que es el tema del ajuste, digamos, como tal de la cara, pues de pronto sí, algunos un poco más grandes, pero digamos que en términos generales tenemos un tamaño promedio del rostro. De todas maneras, nosotros nos tenemos que asegurar de eso, de que efectivamente sí le sirva. O sea, todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Ahora, ¿por qué? Porque uno tiene que tener en cuenta es que el momento en el que uno, pues desafortunadamente, pues eso digamos que es parte de nuestra labor, es observar cuando estemos en el momento, digamos que más oscuro, o sea, cuando hay un conflicto laboral con un trabajador. Hacia eso es que uno tiene que estar pensando. ¿Por qué? Porque es allí en donde nosotros conocemos realmente bien a las personas. ¿Sí? Entonces, si la persona decide demandar, si decide, digamos, poner un denuncio ante oficina de trabajo, uno no puede evitar eso. Pero lo que uno sí puede evitar es que realmente le hagan un juicio y uno pues perder pues finalmente la licencia porque no hizo gestión. Entonces eso digamos que es lo que uno tiene que estar mirando en esta parte, ¿no? Que si realmente, mire, realmente si el elemento le quedó a todos bien y es verdad, que hay una evaluación médica como tal y que se le ha capacitado no por nada, y por eso digamos que hay que tener en cuenta, por eso es que entre los procedimientos que veíamos inicialmente con todo lo del COVID era cuál, capacitación del uso del tapabocas. Digamos que eso se volvió algo necesario y que no es algo que nos sobra. Y lo mismo, digamos que pues sabiendo, digamos, identificar los tipos de elementos de protección que nosotros tengamos. Entonces miren que cuando nosotros llevamos, digamos, todo esto, aquí hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de todo esto, de lo que es el tema de cascos y demás, pues hay que saber qué tipo de trabajo es, ¿no? Entonces que realmente tenga la resistencia, de que absorba la energía, que realmente no se la transmita pues a la cabeza del trabajador. O sea, todo eso digamos que hay que tenerlo muy, muy en cuenta y pues dependiendo también del tipo de trabajo. Generalmente mi recomendación, digamos que en esto más allá de los colores, porque pues esto, si ya la organización tiene, digamos, establecidos esos colores, pues bien. Si depende de nosotros, pues nos conseguimos el casco verde, que es el de seguridad y salud en el trabajo. Pero aquí lo más importante es que realmente tengamos la ficha técnica y que el elemento de protección, en este caso el casco, que realmente nos sirva para ese trabajo. Porque es que finalmente tiene que ser muy funcional. Digamos que, digamos que eso también es algo que uno debe tener en cuenta. No solamente es proteger que proteja al trabajador, sino que sea funcional para que no sea una carga adicional. Miren, lo mismo de lo que decíamos a nivel de lo que era pues el sistema de gestión de calidad, no se trata de que haya más carga, sino que sea parte también del trabajo y eso también exige conocerlo muy bien. Entonces por eso digamos que cuando uno habla de la protección para la cabeza, pues habla sobre el tema de que tenga una vida útil adecuada, que realmente represente digamos el interés que tiene el trabajador para que pues, pueda proteger su salud, que lo pueda usar, que le quede bien ajustado, que, que prácticamente se vuelva parte del cuerpo, ¿sí? O sea, que se vuelva tan funcional que sea parte del cuerpo. Entonces, que genere, digamos, como esa sensación en una carga. Por eso, digamos que en eso hay que pues, tener en cuenta también la hoja la ficha técnica también del fabricante. Y lo mismo de lo que pasa también con los elementos que son para protección del cuerpo. En nuestro caso, digamos que una de las recomendaciones que yo les hago a todos los instructores es que la bata es amarrada en los botones. Digamos que en eso digamos que tenemos que tener cuidado.
¿Por qué? Porque pues la bata es precisamente para eso, o sea, es un elemento, digámoslo así, o sea, es parte, digámoslo así, de nuestra labor como instructores a nivel presencial y adicional pues debe ir con los botones, debe ir digamos con cerrada digamos con todos los botones. Eso digamos que son digamos como esos pequeños tips. Y lo mismo que nosotros tenemos que recomendarle a los trabajadores. Entonces a veces uno los ve digamos que la chaqueta de pronto abierta, el tema pues así como pasa con el tapabocas que se lo ponen solo en la boca, pues bueno, así también a veces pasa con el tema de estos tipos de elementos de protección. Entonces a veces que esté abierto y demás. Todo eso digamos que hay que tenerlo pues ahí muy presente y en especial con lo que es el tema de overoles y los trajes que son del cuerpo completo. Ahora aquí hay que tener en cuenta que pues generalmente, y no hay que olvidar, cuáles son las tres características de este tipo de ropa de protección. Pues primero que no tengan, que pueda evitar la penetración, o sea que siga derecho, que no permee, es decir, que no moje, o sea, que no quede mojado, sino que sea que haya impermeabilidad, ¿cierto? Y lo otro, pues, es que no se degrade, ¿no? Que digamos que ahí hubo una sustancia y de una vez entonces tuvimos, digamos, como esa parte. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo y es que, digamos que cuando nosotros hablamos de los elementos de protección para soldar, pues efectivamente, pues tener en cuenta, digamos que aquí la recomendación más que nada es que efectivamente se utilice digamos, lo que es el tema de vestimenta de ropa completa y que efectivamente digamos que sea para proteger todo el cuerpo. Digamos que eso digamos que debe tenerse muy en cuenta. Y lo mismo digamos para lo que es el tema del visual. Digamos aquí decir dos cosas, ¿no? Que el tema y en esto digamos que no podemos caer en el error porque yo sé que todos pues sí miramos el tema de la protección y es que este elemento, por ejemplo este de la cara, que es este que estamos viendo, digamos, en este momento, debe solamente usarse si el trabajo no requiere esfuerzo físico. Por eso es que nosotros lo vemos generalmente es en ciertos laboratorios y demás. Pero digamos las personas que se dedican al corte, digamos, de césped y de todo no lo pueden usar. Este no les sirve, ¿por qué? Porque se empaña el visor. Entonces necesitan uno en donde pues el aire digamos que rote, digamos como especie de malla, ¿cierto? Similar a la malla y ese digamos es el que les sirve, entonces dependiendo también de lo que es el tema del tipo de trabajo. Y en especial no olvidar con lo que es el tema también de lo que son a nivel de gafas, pues que tiene que ser de alguna de las dos posibilidades. O que permite digamos colocarse las gafas o que no necesite, digamos, colocarse las gafas, pero que el trabajador, digamos, que pueda usarlas porque pues el lente, digamos, como tal, le permite ver claramente. Digamos que es más opcional y es más probable que se permita, digamos, la primera de que el trabajador pueda colocarse también el elemento con los mismos lentes para poder observar de forma adecuada. Esto digamos que hay que tenerlo muy en cuenta cuando pues nosotros hablamos de lo que son este tipo digamos de elementos de protección. Más allá de lo que nosotros hablamos de los trabajos de soldadura, hay que tener en cuenta que el trabajador, y eso digamos que es obligación por parte de nosotros para que lo tengamos ahí en cuenta, y es que realmente si tiene una disminución de la capacidad, digamos que tiene alguna disminución de la capacidad visual, ya sea que vea mejor de lejos o de cerca, lo que nosotros tenemos que promover, digamos, en este caso, es que pues efectivamente pueda, digamos, el trabajador ver claramente como tal. Entonces, digamos que esa es la indicación, digamos que en este caso. Ahora, adicional a ello es importante tener en cuenta que una de las, digamos, de lo que es la protección auditiva, aquí hay algo que uno siempre, digamos, que tiene que recomendar. La protección auditiva y la gestión auditiva, digamos como para que lo tengamos como también en conciencia también, no solamente es para los trabajos que generan un mayor ruido, digamos de 85 decibeles de forma constante, también es por las prácticas que nosotros tenemos, por ejemplo, con el celular, que nos ponemos ciertos audífonos y entonces pues ahí está generando cierto tipo, digamos, de ruido, digamos que uno tiene que cuidar, digamos que eso también digamos que uno lo debería tener, porque a veces solo digamos lo que es el tema
de lo que es la protección auditiva, digamos que lo limitamos a la parte laboral, pero también digamos en nuestra propia vida, con el tema de uso de audífonos, con lo que es el uso también de, a veces uno de los grados de complicación que nosotros tenemos en este sentido es porque nosotros tenemos una cultura que no es capaz de escuchar el silencio, o sea, en donde el silencio es el ruido más ensordecedor que tiene. Y eso, digamos, hace que por qué, digamos, las personas no tienen que estar escuchando música, tienen que estar, y no sé si eso no, y eso también pasa con los mismos aprendices. Los mismos aprendices, una de las cosas que a veces cuando, digamos, que desearían también es que se pudiera escuchar constantemente música en los mismos ambientes de formación. Digamos que eso, digamos que se vuelve una sugerencia, y es por eso, porque somos una cultura que no está acostumbrada al silencio, y ese silencio lo que hace es que nosotros podamos también pues, destruir nuestra capacidad auditiva es utilizando estos audífonos. Entonces, eso digamos que hay que tenerlo digamos ahí muy presente. Adicional a ello, pues sí, hay diferentes tipos de elementos para protegernos, pero más allá de eso, digamos que como tal, pues que nosotros lo podemos conocer, pues digamos que en términos generales son estos tipos, digamos, dependiendo del trabajo, pues vamos a utilizar uno y otros, pero más allá de eso, lo que nosotros debemos tener en cuenta es una buena cultura de lo que tiene que ser con la parte auditiva y que no, pues, no nos vaya a destruir, digamos, lo que son nuestros oídos. Entonces, hacia eso, digamos, que también va. Aquí en lo que es el tema, digamos, de lo que son los guantes, pues, digamos, lo que es la protección para las manos, es, volvemos, digamos, al mismo punto y es que debemos leer las fichas técnicas y debemos tratar de conseguir un proveedor que nos suministre la mejor información posible para que los trabajadores lo usen, porque esto es una de las cosas que más, o sea, que más se presentan es el uso de los guantes, más que inclusive a veces ni siquiera ahorita se volvió, digamos, el tema de los tapabocas, digamos que hay cosas que ya, digamos, no sé si ya es como el subconsciente y es que ya uno, ya digamos que yo ya no me puedo poner un tapabocas en el 95 de ningún tipo. O sea, yo ya no me lo soporto, me ahogo, no sé. O sea, ya no sé si eso es por el hecho de que ya se ha relajado muy buena parte de lo que son las medidas. No sé si eso, digamos, que tiene que ver de pronto pues, con el tema de la sugestión, con lo que hemos vivido a nivel de pandemia, pero más allá de eso, digamos que uno encuentra, digamos, bueno, ¿qué podemos hacer para lo que es el tema de las manos? Y generalmente es eso, o sea, buscar, y en especial pues porque con las manos es que manejamos, los trabajadores manejan solventes, manejan pegantes en especial digamos que ahí lo que uno tiene que buscar más es que, y que digamos que pasa, es que sea un elemento que sea rígido, digamos como por ejemplo para los trabajadores que manejan digamos todo lo que es el tema de vidrios. Digamos que eso digamos que es un tema que hay que mirarlo como tal, porque muchas veces por el tema del tipo de material, pues a veces sale mejor manejarlo con la mano, o sea, pues, o sea, digamos que los trabajadores dicen, no, yo prefiero manejarlo con la mano, pero es porque pues finalmente no hemos encontrado uno que sea versátil, de que realmente tenga, digamos, digamos que tenga el amarre, digamos que sea, digamos, el más adecuado. Pues, eso digamos que nosotros aquí lo que el mensaje que digamos que les puedo dejar es que siempre tenemos que irnos a la ficha técnica para poder dejar soporte del elemento. Miren que a veces, y eso pasa también con las hojas de seguridad, cuando nosotros manejamos las hojas de seguridad, pues sí, digamos que nos fijamos muchas veces y en eso digamos que es bueno también tener en cuenta el proveedor. Entonces saber que el mismo proveedor no lo entregue. Y es más, si de pronto es un supermercado, porque pues si digamos como el tema del cloros, de pronto un día se compra patojito, al otro día de pronto se compra el cloros, al otro entonces fabuloso que ya viene que viene digamos en la línea de los blanqueadores. Digamos que todo eso, digamos que así se debe tener muy en cuenta para, ¿saben qué? Para poder entonces en ese sentido eh, tener estos elementos para poder entonces salvaguardar, digamos, realmente la salud de los trabajadores.
Recuerden, y en esto digamos que yo en eso digamos que quiero pues también tratarlo, digamos que comentarles algo, y es que a nivel de lo que es el tema de sustancias químicas, las concentraciones por las que venga digamos la sustancia química, o sea, ustedes se dan cuenta en la hoja de seguridad que por ejemplo todos los cloros, todos los fabricantes de cloro no vienen con la misma cantidad, digamos, algunos vienen que digamos la sustancia neta es 3% digamos de cloro o 5% digamos va variando, y eso también digamos que las mezclas también que uno hace digamos de disolver en agua no van a ser todas iguales, generalmente digamos que como la variación digamos que no es digamos así tan significativa, digamos que a veces no se nota porque utilizamos a veces más agua que el mismo elemento, entonces no pasa nada. Pero digamos que cuando uno evalúa muy bien eso, y en especial digamos que se ve mucho en el tema de alimentos, eso hace una gran diferencia. Entonces siempre digamos que tenerlo en cuenta. Ahora, digamos que una de las cosas por las cuales se ha dejado de usar los guantes metálicos, digamos, para lo que es el tema de las carnes, es por el tema de los residuos, por más inocuidad de los alimentos. Entonces todo eso digamos que hay que tenerlo digamos muy presente digamos al respecto, además de que eso digamos que tocaba lavarlo muy bien porque pues podía generar malos olores. Sin embargo pues eso pues generalmente ahí sí uno debería tener digamos esa opción para tomar algún elemento de protección que permita digamos también proteger tanto al trabajador, y pues que en ese caso digamos que no contamine el alimento, digamos en el caso de los guantes pues que se utilizaban, ¿no?, a veces en lo que era el tema de tratamiento en la manipulación de carnes. Ahora, en el tema de los pies, pues generalmente vamos a tener en cuenta, digamos, pues hoy en día lo que es el tema así de la punta de silicona, ¿no? Lo que llamábamos antes las botas punta de acero, ahora son punta de silicona. Y generalmente lo que uno tiene que tener en cuenta, digamos, más acá es el tema de la realidad del trabajador, es decir, la realidad del trabajo que, digamos, como tal, que pues este va a generar. Y eso pues va, digamos, que a exigir que realmente el trabajador pues vaya, también pueda comunicarnos de acuerdo a las necesidades. Ahora, en esto hay que tener en cuenta, digamos, algo que sí, digamos, que se va a presentar, y es que eh, tiene que también tener en cuenta, digamos, la salud del trabajador. Hay que tener en cuenta también las condiciones del trabajador, y también el hecho de lo que el trabajador, las condiciones de salud, porque tengamos que un problema de escoliosis, pues puede también, digamos, con unas zapatillas, con unos zapatos que no sean, digamos, los más adecuados, eso puede generar, digamos, problemas a largo plazo a la misma empresa. Entonces todo eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Digamos que por eso lo del tema de los exámenes médicos, hay que utilizar, digamos, muy bien los laboratorios para que no solamente nos den un informe puntual, sino que también nos puedan dar muchísima más información. En eso hay que evaluar realmente qué tipo de laboratorios son los que nosotros vamos a seleccionar, y qué tipo, digamos, de exámenes médicos, o sea, qué tipo de información es la que nosotros le vamos a solicitar pues a estos laboratorios. Bueno, yo por ahora sí, pues voy a dejar esto, digamos, hasta aquí porque no quiero, digamos, como tal, digamos, no vamos a avanzar un poquito más de acá, pues aquí ya tengo unas cosas que estoy viendo que ya se supone que tenía y resulta que no, digamos que son temas que ya tengo preparado, y pues que en este momento pues sí no sé qué pasó con el sistema, que no sé, no era digamos como toda la presentación que ya tenía, pero entonces continuaremos Dios mediante el día de mañana, ¿listo? Entonces, de antemano, bueno, voy a parar un momentico acá, voy a parar, digamos, la grabación.